Hola a todos, mi nombre es Dolores Alondra Gutiérrez Medina, del grupo 71M en la clase de fitopatología. El día de hoy les hablaré sobre el hongo Botrytis cinerea. Su clasificación taxonómica es la siguiente: del reino Fungi, división Ascomycota, clase Leotiomycetes, orden Elotiales, familia Sclerotinicea, género Botrytis, especie Botrytis cinerea. A continuación daré las principales características que identifican a este hongo. Botrytis cinerea es uno de los hongos patógenos más comunes, es agresivo, es un organismo versátil, capaz de crecer y reproducirse en tejidos dañados, senescentes y muertos, en vegetales y otras plantas. Se reproduce principalmente por medio de esporas asexuales o conidios. Las masas de conidios grises se extienden fácilmente por el aire, por salpicaduras de agua y por actividad física-mecánica. Bajo magnificación se puede apreciar el distintivo botriose, que se refiere a los racimos de esporas. Como muchos otros hongos, tienen una segunda fase sexual nombrada botriotina fucheliana, que consiste en una estructura pequeña en forma de champiñón apotecio, que contiene un tipo de espora ascospora. Bajo ciertas condiciones puede producir una estructura invernal, el esclerocio, que es una estructura dura, negra, de forma oblonga a esférica, de hasta media pulgada de largo. Los esclerocios los genera sobre tejido muerto, los cuales, una vez llegada la primavera o las condiciones favorables antes descritas, forman los llamados coniodoforos, verdaderos racimos, que son las estructuras que soportan las conidias y que iniciarán el ciclo de infección nuevamente. Los síntomas de Botrytis cinerea es crucial para un control eficaz de la enfermedad. Los síntomas más comunes incluyen manchas marrones o grises en hojas, tallos y flores. Estas manchas suelen tener un aspecto difuso y pueden estar cubiertas por un moho gris, que es el hongo en sí mismo. Podredumbre blanda en frutos. Estos frutos afectados se vuelven blandos y acuosos y pueden desarrollar un moho gris en su superficie. Pérdida de flores. La infección de Botrytis cinerea puede causar la caída prematura de las flores, lo que afecta a la producción de frutos. Manchas marrones en los tallos. Las manchas marrones en los tallos pueden convertirse en lesiones hundidas y causar el debilitamiento o la muerte en la planta. Botrytis es clasificado como un hongo necrotrófico. Esto significa que al penetrar en los tejidos activa una bacteria enzimática y de toxinas que destruye las células hasta su muerte para posteriormente alimentarse de ellas. Típicamente, los síntomas en fruto verde inician desde la zona calicinal, debido a que el hongo ya se encuentra silenciosamente adentro de los tejidos desde su ingreso en floración. Debido a la acción de su bacteria enzimática sobre los tejidos, estos desarrollan un pardeamiento inicialmente, que luego termina por presentar el micelio del hongo y sus estructuras reproductivas. Una vez expresado el síntoma de pardeamiento en el fruto, no tardará más allá de 24 horas en presentar la masa de conidias de color gris. Las flores y frutos verdes pueden llegar a momificarse a causa de la infección por Botrytis y en algunos casos debido a su bajo contenido de agua, constituyendo una fuente importante de inóculo para la infección de tejidos sanos. En frutos ya maduros, debido a su alto contenido de agua y azúcares, es más cómodo y fácil para Botrytis desarrollarse y terminar por cubrir completamente los frutos con millones de conidias. Botrytis cinerea es un hongo patógeno que afecta a una amplia gama de cultivos, incluyendo frutas, verduras, flores y plantas ornamentales. Dentro de las frutas tenemos a las uvas,
fresas, tomates, manzanas, melocotones, mangos y maracuyá. Dentro de las verduras tenemos la cebolla, el pimiento, el ajo, brócoli, lechuga y zanahoria. Dentro de las flores tenemos a las rosas y begonias y también plantas ornamentales. Las medidas preventivas para botrytis cinerea se centran en reducir las condiciones favorables para su desarrollo y minimizar las oportunidades de infección. Estas medidas incluyen higiene del cultivo, rotación de cultivos, densidad de siembra, control de la humedad, de la temperatura y evitar daños a las plantas. En control biológico es utilizar microorganismos antagonistas como Bacillus subtilitis. Utilizar también bioestimulantes que promuevan el crecimiento y la resistencia de las plantas, lo que puede aumentar su capacidad para resistir la infección. En control químico es utilizar fungicidas específicos para el control de botrytis cinerea, siguiendo las instrucciones del fabricante. Es importante rotar los fungicidas para evitar la aparición de resistencia en el hongo. Como consideraciones adicionales es utilizar variedades resistentes y el monitoreo regular del cultivo para detectar los primeros síntomas de la enfermedad y aplicar medidas de control oportunas. La botrytis cinerea se propaga a través de diversos vectores, incluyendo el viento. Las esporas del hongo llamados conidios son muy ligeras y pueden ser transportadas por el viento a largas distancias. 2. El agua. La lluvia o el riego por aspersión pueden dispersar las esporas del hongo, aumentando el riesgo de infección. 3. Insectos. Como los áfidos, pueden transportar esporas en sus cuerpos, contribuyendo a la diseminación del hongo entre las plantas. 4. Herramientas de cultivo. Si no se limpian y desinfectan adecuadamente entre cada uso, estos pueden contribuir a la diseminación del hongo entre las plantas. 5. Residuos de cultivos. Los residuos de cultivos infectados como hojas, flores y frutos pueden albergar esporas del hongo y servir como fuente de inóculo para nuevas infecciones. 6. Semillas. El hongo puede estar presente en las semillas, lo que puede contribuir a la diseminación del hongo a través de la siembra. 7. El suelo. El hongo puede sobrevivir en el suelo en forma de esclerosios, estructuras duras y resistentes que pueden permanecer latentes durante largos periodos y luego germinar para producir nuevas esporas. 8. Transporte. El movimiento de plantas infectadas o material vegetal contaminado puede contribuir a la diseminación de botrytis cinerea a nuevas áreas geográficas. El monitoreo regular de los cultivos es esencial para detectar la presencia de botrytis cinerea y tomar medidas de control oportunas. Como número 1 tenemos a la inspección visual, que es observación de síntomas, evaluación de riesgo y uso de trampas de esporas. Como número 2 tenemos métodos de diagnóstico, que entra la microscopía, el cultivo en planta y pruebas moleculares como PCR. En 3, el monitoreo de la salud de las plantas, que es evaluar el vigor de las plantas e identificar factores de riesgo. En número 4 tenemos el uso de tecnologías como son las imágenes aéreas y sensores. La frecuencia del monitoreo depende de varios factores, incluyendo el tipo de cultivo, la época del año y las condiciones ambientales. En general, se recomienda realizar inspecciones visuales al menos una vez por semana, especialmente durante periodos de alta humedad y temperaturas moderadas. El umbral de acción para botrytis cinerea se refiere al punto en el que las condiciones ambientales y las prácticas de cultivo son propicias para el desarrollo del hongo y la infección de las plantas. No existe un umbral de acción único para botrytis cinerea, ya que la susceptibilidad a la infección varía según el tipo de cultivo, la variedad de la planta, las condiciones climáticas y las prácticas del cultivo. Sin embargo,
Se pueden identificar algunos factores clave que influyen en el riesgo de infección y que sirven como indicadores para determinar el umbral de acción. Número 1. Humedad. 2. Temperatura. 3. Presencia de heridas. 4. Densidad de siembra. 5. Prácticas de cultivo. Es importante monitorear estos factores y tomar medidas preventivas cuando las condiciones se acerquen al umbral de acción para minimizar el riesgo de infección. Además, existen herramientas como modelos de predicción de enfermedades que pueden ayudar a determinar el riesgo de infección por botrytis cinerea en función de las condiciones climáticas y las prácticas de cultivo. Les agradezco por la atención prestada.